Bienvenidos a nuestra presentación sobre los aspectos logísticos a tener en cuenta desde el enfoque aduanero. Hoy nos acompaña uno de los aliados para ProColombia, DHL. Nuestra charla va a estar a cargo de Diana Nova, que es profesional en negocios internacionales con 15 años de experiencia en comercio exterior. Actualmente, Diana se desempeña como líder de compliance, asuntos regulatorios y líder OEA para la agencia de aduanas DHL Global Forwarding. Diana, bienvenida y muchísimas gracias por apoyarnos. Gracias, Paola. Gracias a ProColombia por la invitación. De verdad que para nosotros ser aliados de una tan importante empresa, de verdad que es muy, muy importante. Continuamente estamos actualizándonos en normatividad y qué buen espacio para poder llegar a todos estos clientes que quieren exportar desde Colombia pues sus productos. Entonces, bueno, no, sin más preámbulos, demos inicio a la presentación del día de hoy. Vamos a hablar sobre aspectos importantes a tener en cuenta en una exportación desde Colombia, obviamente desde el enfoque aduanero. Espero poder cumplir con los objetivos de esta capacitación y es reforzar los conocimientos en cuanto a estos aspectos importantes en un proceso de exportación que existen en Colombia. Dar claridad sobre el papel que cumple la agencia de aduanas en un proceso de exportación, resolver las dudas que se generen durante la capacitación. Y para ello vamos a hablar o vamos a tener esta agenda. Vamos a hablar sobre las responsabilidades de la agencia de aduanas en una exportación, cómo es el proceso de una exportación desde la óptica de un agente de aduana, cuál es la documentación que se requiere para que una agencia de aduanas pueda realizar un proceso de exportación, cuáles son los servicios que presta una agencia de aduana y los beneficios que implica contratar una agencia de aduanas. Vamos a hablar sobre los principales errores que se generan en un proceso de exportación desde la óptica del exportador. También vamos a hablar o vamos a dar algunos tips del proceso de exportaciones para que esto reduzca tiempos logísticos y económicos, mencionar algunas preguntas frecuentes que nos realizan nuestros clientes y finalmente daremos a conocer cuáles son los servicios que como agencia de aduanas de DHL Global Forwarding prestamos en Colombia. Como primer punto, vamos a hablar sobre las responsabilidades de una agencia de aduanas en una exportación. Y aquí quise traer la comparación de las responsabilidades tanto del exportador como de la agencia de aduanas. Es decir, en un proceso de exportación, el 100% de la responsabilidad no es de la agencia de aduanas. Se requiere un trabajo mancomunado entre el exportador y la agencia de aduanas para que un proceso de exportación salga efectivo. Entonces, pues vamos a hablar de cuáles son esas responsabilidades del exportador. Uno, actúa como exportador, es decir, no por el hecho de que una agencia de aduanas realice el proceso aduanero de una exportación, exime al exportador en cuanto a estar vinculado con el proceso, ya que en el DEX y en los documentos soportes, pues actúa bajo este rol como exportador y obviamente como el dueño de la mercancía. También tiene una responsabilidad y es entregar a tiempo la información y documentación a la agencia de aduanas para que éste pueda hacer una labor documental de aduana de manera efectiva. Nos hemos encontrado con casos en donde el exportador no entrega la información completa, no entrega la documentación completa o la cambia a última hora y esto tiene un impacto negativo en el proceso documental ante la autoridad aduanera. También tiene una responsabilidad y es que dentro de la información que entrega, pues indicar el motivo y aspectos importantes de la exportación. Como agencia de aduanas necesitamos saber todos los detalles del proceso de exportación porque asimismo elaboramos el documento legal ante la autoridad aduanera, documento que se define como
declaración de exportación, y para poder hacer ese documento de manera efectiva, pues necesitamos saber todos esos pormenores, como el motivo de la exportación, es decir, si es que lo está obsequiando, si es una venta, si es una garantía, si es en reemplazo de algún otro producto, si es un proceso que va a salir del país de manera temporal. En general, todos aquellos aspectos que estén vinculados con el proceso de exportación, inclusive de los términos de pago, si es un pago anticipado, si es un giro directo, si no es con giro al exterior. Toda esa información es importante que nos la entreguen de manera veraz para que nosotros podamos hacer el proceso. Y una última responsabilidad es realizar el registro y la actualización de datos ante la Policía Antinarcóticos. Actualmente se hace a través de la página de la BUCE. Sin el cumplimiento de estas responsabilidades para la agencia de aduanas es muy complicado poder hacer un proceso de exportación de manera efectiva. Entonces aquí el llamado es a que ustedes como exportadores pues realicen o cumplan, por así decirlo, estas responsabilidades. Ahora venimos con las responsabilidades, ahora sí, de la agencia de aduanas. Nosotros actuamos como declarantes ante la DIAN y las demás autoridades de control. Eso significa que todas las obligaciones que implica legalmente hacer una exportación recaen sobre nosotros. Asimismo, cualquier error que sobre esto suceda, pues infortunadamente también respondemos. Entonces, pues es una responsabilidad bastante grande y es por eso que pues nosotros pedimos la colaboración de ustedes como exportadores para que en conjunto podamos cumplir estos requisitos legales que exige la DIAN. Respondemos por la elaboración de la solicitud de autorización de embarque, teniendo en cuenta que la solicitud de autorización de embarque es el documento previo a la exportación. Una vez la exportación salga del país, este documento llamado solicitud de autorización de embarque, o más comúnmente llamado SAE, se convierte en el DEX definitivo, que es el que ustedes necesitan para canalizar sus divisas. Nosotros obviamente respondemos por la correcta elaboración de ese documento. También somos responsables de informarles a ustedes los requisitos de exportación y de los productos a exportar. Es decir, si usted va a exportar un producto que requiere algún visto bueno, pues nosotros debemos informárselo a ustedes al momento de la exportación, antes de la exportación, para no incurrir en una infracción por no cumplimiento de algún requisito legal. Informamos los avances sobre el proceso de la exportación hasta cuando se entrega la solicitud de autorización de embarque a la agencia de carga o al transportador para el ingreso a puerto. Acá en el tema logístico tenemos, bueno, no funciones compartidas, son más como una cadena de acontecimientos en donde trabajamos mano a mano con el agente de carga y el transportador para poder transportar y entregar las mercancías para su exportación. Documentamos la exportación ante el puerto, asistimos a las inspecciones con las autoridades de control, llámese INVIMA, llámese ICA, policía, la DIAN, obviamente en caso de que sea requerido en el proceso de exportación, nosotros asistimos a esas inspecciones. Y solicitamos selectividad del levante cuando la carga se exporta por un puerto marítimo. Cuando se exporta por aéreo, quien tiene la responsabilidad de solicitar la selectividad es el agente de carga. Listo, con esto ya finalizaríamos las responsabilidades que tiene un agente de aduana para un proceso de exportación. Vamos a hablar sobre cuál es el proceso de una exportación desde la óptica de un agente de aduana, es decir, ¿qué hace un agente de aduana cuando ustedes nos prealertan un proceso para exportación? Lo primero es que recibimos la información y documentos del embarque. Entonces hablábamos en el slide anterior que el exportador tiene una responsabilidad y es la entrega de la documentación e información del embarque, ¿verdad? Entonces aquí pues ustedes nos la entregan, nosotros la recibimos, es el primer input que recibimos de una operación de exportación. ¿Qué necesitamos recibir?
la información del destino. Entonces ahí hablamos de si el destino es Estados Unidos, si es Europa, si es Asia o hacia qué lugar se dirige. ¿Cuál es el motivo de la exportación? Aquí reitero que es importante que nos indiquen si es una venta, si es un obsequio, si es una reposición, o sea, cuál es esa condición de la exportación y la condición de pago de esa exportación, el nombre del embarcador, la descripción de la mercancía. Esto es muy importante porque asimismo la solicitud de autorización de embarque se elabora, ¿sí? Si usted me indica un nombre diferente al que físicamente se está exportando, estamos incurriendo en una infracción por mercancía diferente en exportación, y pues claramente esto pues tiene unas repercusiones, y más aún si la mercancía efectivamente sale de Colombia. Y finalmente la partida arancelaria, si se cuenta con ella. Si no se cuenta, pues usted nos indica y nosotros clasificamos la mercancía dentro del arancel de aduanas. Como segundo paso, nosotros revisamos los documentos. Es decir, esta información y esta documentación nosotros la revisamos para encontrar coherencia entre todos los documentos y así poder elaborar de manera correcta la SAE. También aquí realizamos una labor de revisar los documentos legales. Recuerden que no solamente es necesaria la documentación del embarque, sino la documentación legal de ustedes como exportadores en nuestra compañía. Entonces aquí hacemos dos filtros: uno, la revisión de los documentos legales que se encuentren al día y cubra el embarque que se va a operar, y dos, los documentos de embarque ya propiamente dichos. Entonces ahí hablamos de facturas, listas de empaque, vistos buenos requeridos para la exportación. Una vez se analiza, pues retroalimentamos al cliente en donde le damos observaciones al lugar. Si se requiere, si todo está ok, pues no habría necesidad de indicar o de retroalimentar sobre los documentos o la información que se entrega. Aquí ya entramos en materia operativa, es decir, que con nuestro equipo de operaciones se realiza a través de la página de Muisca, de la DIAN, obviamente con los sistemas también privados con los que contamos para esta labor. Se realiza la solicitud de autorización de embarque, se autorizan las planillas de traslado si se requieren y los certificados de origen. Es un servicio adicional, es decir, el certificado de origen o la declaración jurada de origen también es un servicio que la agencia de aduanas le puede brindar en un proceso de exportación. Como se menciona en el slide, se realiza con base en las instrucciones que nos dan. Por eso es importante que la instrucción sea perfecta. Si hay errores en la instrucción, eso puede llevar a incurrir en un error en la elaboración de la SAE. Entonces, digamos que por eso es muy importante que la instrucción venga totalmente clara. Después de realizar la solicitud de autorización de embarque, se hace la solicitud de selectividad y la entrega de la SAE. ¿A quién? Al transportador o al agente de carga, dependiendo si es aéreo o marítimo. Digamos que este es el siguiente punto, y en caso de que la selectividad salga física, pues nos dirigimos con las autoridades de control a la respectiva inspección aduanera. Actualmente existe una figura que se llama inspección simultánea, y es que si el proceso tiene algún visto bueno de alguna otra entidad de control, el sistema lo que hace es solicitar la selectividad de manera simultánea para que todas las autoridades de control que deban ingresar, ingresen en el mismo momento y no se tenga que movilizar contenedores o asistir a doble inspección, a dobles diligencias, pues porque esto obviamente retrasa las operaciones de exportación y afecta obviamente el proceso. Entonces, cuando eso sucede, pues generalmente las inspecciones son de todas las autoridades de control al mismo tiempo. Y finalmente, el proceso termina con la firma del DEX
Este DEX se genera 24 horas después del manifiesto de carga, es decir, una vez la mercancía sale del país y el transportador o la agente de carga internacional manifieste la exportación, después de 24 horas de ese evento, se puede ya firmar el DEX a través del sistema informático de la DIAN. Obviamente, pues debe existir una facturación y archivo del proceso que se ejecutó. Bueno, seguimos con el siguiente punto y son los documentos de una exportación. Entonces ya tenemos cuáles son las responsabilidades, ya tenemos cuáles son el proceso de una exportación desde el enfoque de una agencia de aduanas y vamos a ver los documentos que se requieren en una exportación. Los primeros, los documentos legales, como les había mencionado, no solamente son los documentos del embarque, también hay una serie de documentos legales que se requieren estar al día para poder ejecutar un trámite de exportación. Estos son el mandato aduanero, el certificado de origen, poderes portuarios. Es importante que, bueno, las agencias de aduana preferimos que se firmen poderes portuarios por los diferentes terminales portuarios, independiente de que si el embarque de mañana sale por Contecar se puedan firmar poderes con todos los otros terminales, por si más adelante ya no sale por Contecar, sino por Sociedad Portuaria o por algún otro terminal. La idea es que se firmen y se tengan al día los terminal portuario. Otro es la carta de responsabilidad. La circular 170, esta circular pues es bastante conocida en el gremio del comercio exterior. Todos aquellos que intervenimos en el proceso de comercio exterior requerimos tener el conocimiento del asociado de negocio a través del formato circular 170 y finalmente una manifestación suscrita. Esta manifestación suscrita nació a raíz de los estándares de seguridad dentro de los cuales está OEA, en donde si una empresa no calificada OEA, pues debe manifestar, ¿cierto?, por escrito y ante juramento que cumple con los requisitos mínimos de seguridad para que las compañías como la nuestra, por ejemplo, que es ya OEA, pues pueda certificar que los clientes tienen estos estándares de seguridad en su cadena de suministro. Ahora vienen los documentos del embarque. Para esto se necesita la factura comercial o el documento que haga sus veces. Ustedes dirán, ¿cómo así que el documento que haga sus veces? Hay casos en los que la exportación no sale con una factura comercial porque es un obsequio, es una garantía, es una muestra que le estoy enviando al cliente para que conozca mi producto y ya después me compre. Entonces no existe como tal una factura comercial porque no hay una venta, pero sí se necesita un documento que demuestre el producto que se está exportando, la cantidad que se está exportando y el precio de exportación para efectos de la presentación del documento de transporte. La lista de empaque en exportación es supremamente importante porque allí se garantiza que la totalidad de la mercancía de exportación efectivamente esté contemplada físicamente en los bultos que se van a exportar. Bueno, no es obligatorio, pero sí es muy recomendable que la lista de empaque acompañe un proceso de exportación. Se deben tener los permisos previos, como ICA o INVIMA, si se requiere dependiendo del producto, el borrador del documento de transporte o el formulario de movimiento de mercancías de salida si la mercancía se encuentra dentro de una zona franca. Bueno, la declaración de importación o la factura de venta local. Y este punto es importante cuando se va a exportar una mercancía que fue inicialmente importada. ¿Sí? Entonces, si yo compro en Colombia un vehículo, pues yo debo tener la declaración de importación de ese vehículo. Por si necesito mañana exportarlo, yo debo demostrar que ese vehículo entró de manera legal al país. De lo contrario, la autoridad aduanera
es posible que no lo dejes salir del país. También se utiliza la factura de venta local. Entonces, no, es que yo el vehículo lo compré, pero no me entregaron la declaración de importación, pero acá tengo la factura comercial en donde se demuestra que se compró el producto en Colombia. Entonces, es muy importante estos dos documentos cuando se exporta mercancía inicialmente importada. Depende del motivo de la exportación, pueden requerirse otros documentos. Por eso la importancia de que nos cuenten el motivo de la exportación. El motivo de la exportación se traduce aduaneramente en una modalidad de exportación. Sí, lo que pasa es que si le decimos, por favor, dígame la modalidad de exportación, pues el cliente no lo va a entender. Entonces, por eso hablamos de un motivo, pero nosotros desde nuestro enfoque técnico, pues ya hablamos o catalogamos ese motivo en una modalidad de exportación. Y finalmente, adicional de los documentos legales del embarque, se requiere información como el país de destino, el motivo, reitero el motivo todo el tiempo porque esto ha traído inconvenientes gigantes en el proceso aduanero. También información de la reserva, es decir, con qué naviera va a salir, si la carga es suelta o contenerizada, cuál es el muelle o el terminal portuario por donde sale, para que con anterioridad se pueda verificar si efectivamente los poderes se encuentran radicados y están al día. Datos del transporte como placas, nombre, cédula del conductor, datos del sello de seguridad. Esto es supremamente importante por estándares de seguridad y por inclusive el sello de seguridad ahora se requiere en los procesos de DUTA. Entonces, por eso es muy importante esta información. Como les había dicho, también la descripción de la mercancía y la partida arancelaria si se tiene. Entonces, ya con esto abarcamos los tres documentos o los tres parámetros que se requieren obligatoriamente para un proceso de exportación. Servicios que presta una agencia de aduanas y sus beneficios. Aquí hablamos de los servicios que prestamos y los beneficios. Aquí hablamos de manera general una agencia de aduanas qué servicios presta y por qué es interesante o mucho más beneficioso contratar una agencia de aduanas y no hacer el proceso de manera directa. Los servicios, la agencia de aduanas presta asesorías previas a la exportación sobre todo el proceso. Requisitos en Colombia para el trámite. Entonces, es lo que yo les decía, si requiere algún visto bueno o si está prohibida la exportación del producto o si tiene algunas restricciones sobre los lugares de exportación. Hay muchos aspectos que, pues, el perfil o por la experiencia que tiene la agencia de aduanas es el más llamado a hacer este tipo de asesorías respecto a los requisitos legales para un proceso de exportación. Como les decía, también una agencia de aduanas presta el servicio de elaboración de declaración jurada de origen y los certificados de origen. Entonces recordemos que cuando una mercancía es originaria de Colombia, tiene la oportunidad de presentar un certificado de origen para que este país de destino pueda pagar menos impuestos. Se beneficia con los acuerdos de libre comercio con los que Colombia tiene firmados actualmente. Claro, no todos los países, no con todos los países se tiene este acuerdo, es decir, que la declaración jurada y por ende el certificado de origen solamente aplica para aquellos acuerdos de libre comercio con los que Colombia pues tiene acuerdos comerciales. Pero en caso de que sí, pues la agencia de aduanas elabora las declaraciones juradas y los certificados de origen. A partir de... Ay, perdón, me dio achis. Morí. Ay. Edicita se puede cortar, ¿qué hacemos? Sí, lo podemos editar. O sea, ustedes cuando se le pasen a mercadeo, que lo editen. Por favor, gracias. Y inicias en la parte donde habías quedado. Sí, entonces, listo, qué pena. Bueno, entonces, también prestamos el servicio de elaboración de declaración jurada de origen y certificados de origen. Esto
para los acuerdos de libre comercio con los que Colombia tiene celebrados con estos países. Es decir, no con todos los países se puede presentar una declaración jurada y un certificado de origen, sino solo con los países con los que Colombia tiene acuerdos de libre comercio. Recordemos que estos acuerdos benefician al país de destino, es decir, el país que nacionaliza respecto a los impuestos que debe pagar. Una exportación hacia un país con los que Colombia no tiene acuerdo, los impuestos que se pagan en ese país son superiores a los aranceles que pagaría un país con los que Colombia tiene acuerdo. Entonces, para que eso pueda aplicar, se requiere presentar en ese país de origen, de destino, unos certificados de origen. Y para poder elaborar esos certificados de origen, se deben tener declaraciones juradas de origen presentadas ante el Ministerio de Comercio y ante la DIAN. Obviamente estas declaraciones juradas de origen y los certificados de origen se emiten con base en la información que se entrega por parte del productor o fabricante respecto a la materia prima, al proceso de producción y todo lo relacionado con la elaboración o fabricación de los productos susceptibles a ser exportados. Pero como les digo, la agencia de aduanas presta ese servicio. También presta el servicio de elaboración en nombre del cliente los vistos buenos previos que se requieren. Entonces, vistos buenos del ICA, si se requiere algún zoosanitario, algún fitosanitario, el INVIMA, si se requiere algún certificado sanitario de exportación. Estos vistos buenos previos también los puede elaborar una agencia de aduanas previo al mandato o previo al poder que se debe otorgar para poder realizar estos vistos buenos. Finalmente, se presta el servicio de elaboración de la solicitud de autorización de embarque de la DUTA. La DUTA, recordemos que es el documento único de tránsito aduanero. Este documento pues solamente lo pueden presentar los agentes de aduana o quien actúe como declarante. También se prestan servicios de traslados entre zonas francas. Por ejemplo, tenemos una mercancía que está en la zona franca de Bogotá y necesitamos enviarla a la zona franca de Palmira, o necesitamos enviarla a la zona franca de Río Negro o a la de Cartagena. Ese tipo de traslados también los realizamos, o traslados entre las mismas jurisdicciones. Puede estar la mercancía en zona franca Bogotá y se necesita enviar a la zona franca Intexona. Este tipo de traslados también los presta una agencia de aduanas. Entre aeropuertos, zonas francas, puertos, zonas francas, resto del mundo, digamos que todas las posibles operaciones que se puedan realizar entre zonas francas. Los beneficios de contratar una agencia de aduanas versus hacerlo de manera directa. El conocimiento y experiencia que las agencias de aduana tienen sobre la legislación aduanera a través de todos los años, pues nos han hecho expertos en temas de valoración aduanera, en temas de determinación de origen, de clasificación arancelaria, y en general del proceso de actuaciones ante las autoridades de control, pues nos permite brindar un mejor servicio, garantizar que sus procesos no se van a entorpecer versus si lo hacen de manera directa, ya que el conocimiento pues debe ser bastante específico para poder valorar, declarar y realizar un proceso de manera efectiva. Y los beneficios claramente es el cumplimiento de las responsabilidades legales de un declarante ante la DIAN. Inicialmente yo les hablaba de las responsabilidades, ¿verdad? Y toda responsabilidad tiene una consecuencia. Entonces, la responsabilidad de hacer las cosas bien, pues es tener una calificación ante la DIAN óptima. Pero no cumplirlas o no cumplir con esas responsabilidades, pues conlleva a un régimen sancionatorio, a unas consecuencias que van desde el pecuniario hasta el penal. Entonces, realmente
tener como respaldo una agencia de aduanas que responda de manera legal ante la DIAN por los procesos de exportación, pues para ustedes es un parte de tranquilidad en que sus procesos van a estar cubiertos. Como siguiente punto, vamos a hablar sobre los principales errores en el proceso de exportación desde la óptica de un exportador. Es decir, con base en la experiencia, podemos definir cuáles son esos errores que en el día a día el exportador cae y que esto lo lleva a tener unos reprocesos o unos sobrecostos bastante desfavorables. Desconocimiento del proceso aduanero y sus requisitos de exportación, tanto en el proceso de exportación como en el de importación en el país de destino. Recordemos que son de dos vías. Uno, el proceso de exportación, que debe cumplir unos requisitos y debe tenerse un conocimiento aduanero para poder exportar de manera efectiva. Pero también debemos conocer los requisitos de importación en ese país de destino a donde vamos a enviar nuestro producto. Muchas veces la mercancía puede salir en exportación, pero en el país de destino no, porque tienen alguna restricción o por el uso o por la naturaleza o por el país o por cualquier otro motivo, pueda que en ese país de destino del proceso no pueda ingresar. Entonces, tener ese desconocimiento tanto del proceso de exportación como el de importación conlleva a tener reprocesos. No planear el proceso logístico a través de una línea de tiempo para saber los costos, los documentos y los tiempos que se requieren en cada uno de los pasos, pues genera obviamente un sobrecosto enorme. A veces pensamos que solamente entregar una mercancía y esperar muy poco tiempo y ya queremos que esté al otro lado con la nacionalización. No es tan así. Entonces, aquí el mensaje es planee un poco su cadena logística, ¿sí? El paso, el dinero que le cuesta cada paso, el tiempo que tarda cada paso, para que a través de esa línea de tiempo se puedan planear mejor todo el proceso y esto no tenga sobrecostos y reprocesos. Cambios de último momento en las condiciones de exportación. Por ejemplo, el cambio de documentos previamente enviados a la agencia de aduanas. Resulta que el proceso de exportación es un poco diferente al de importación. El proceso logístico de exportación es mucho más rápido. No es tan anticipado como puede llegar a ser el de importación. Y por el hecho de ser tan rápido, el hecho de que se cambien las condiciones o se cambien la documentación del proceso de exportación trae innumerables inconvenientes en el proceso, porque muchas veces cuando ustedes entregan la documentación, el cambio de la documentación, ya la agencia de aduanas ha presentado las solicitudes de autorización de embarque ante la DIAN, ya ha informado ante la autoridad, ya ha informado ante todos sus procesos internos, y estos cambios pueden llevar a causar sanciones aduaneras. Hemos tenido varios casos en donde se declara la SAE con una información y después es que faltó una factura, es que físicamente yo envié más mercancía de la que estaban los documentos. Y esto, pues, a nivel aduanero en exportación es gravísimo, porque la DIAN considera esto como un dolo o como una intención de ocultar la mercancía, y pues las sanciones son bastante onerosas. Entonces, acá uno de esos grandes errores, y que mi mensaje es no lo hagan para no causar ni reprocesos, ni inconvenientes ante el canal cambiario, ni sanciones aduaneras para el declarante y para ustedes. No mencionar el término Incoterm y su lugar de entrega en la factura comercial. Esto sucede mucho porque estamos acostumbrados más a que estas condiciones sean más para importación que para exportación.
pero resulta que en la exportación también son importantísimas porque en la solicitud de autorización de embarque se debe declarar la mercancía en términos FOB, y si en la factura comercial no se indica el término Iconterm, pues no vamos a tener cómo declarar el valor de manera correcta en la factura comercial. Entonces, es importante que ello lo tenga. Se puede corregir a través de una certificación, pero lo ideal es que en el mismo documento, es decir, factura comercial, se encuentra el término y el lugar. El lugar es, por ejemplo, Exworld Bogotá, FOB Bogotá, CIP Miami, ¿sí? Siempre la ciudad junto con el término. No detallar la resolución de facturación que otorga la DIAN en la factura comercial. Eso también es súper importante porque también en la solicitud de autorización de embarque se debe mencionar, adicional del documento, es decir, la factura comercial, se debe mencionar la resolución de facturación. Si esta resolución no está vigente, o si la numeración de la factura que se está emitiendo no está dentro del rango en donde, pues, el rango de autorización, pues esta factura no sirve para la exportación. Entonces, no detallarla, no verificar que esa resolución se encuentre válida, pues retrasa el proceso o inclusive genera inconvenientes en la presentación de la declaración. Listo, seguimos con los tips a tener en cuenta para reducir los tiempos logísticos y sobrecostos. Aquí quiero mencionar pues 2 o 3 tips que ya adicional también he tratado en los anteriores slides, pero que consideramos que al tenerlos en cuenta pueden reducirse los tiempos logísticos y sobrecostos en el proceso. Como son tener listos los documentos de embarque, registrarse con anterioridad ante la policía antinarcóticos. Esta se hace a través de un token o a través de una firma electrónica, por eso, y hay que adquirirla. Entonces, antes de embarcar o antes de entregar la mercancía a la agencia de aduanas para la exportación, pues debe garantizarse que ya se encuentra registrado ante la policía antinarcóticos a través de la página y con la firma digital. Revisar los requisitos de importación en el país de destino. Esto no es dentro del alcance como tal de la agencia de aduanas. Entonces, si se dan cuenta, la agencia de aduanas asesora sobre los procesos de exportación, pero sobre los procesos de importación, pues no está dentro del alcance, ¿sí? Aunque nosotros como agencia de aduanas de HL, pues si nos indican la información, podemos consultar con el país de destino para garantizar que cuando la mercancía llegue a ese país no va a tener ningún inconveniente. Finalmente, que los documentos legales se encuentren al día con la agencia de aduanas donde se trabaja. ¿Para qué? Para que la agencia de aduanas garantice la exportación de esa mercancía. Estos tips con los que he mencionado anteriormente, pues espero sean tenidos en cuenta para evitar cualquier sobrecosto o retrasos en los tiempos. Con esto damos por finalizada de manera general las responsabilidades, los documentos, los tips a tener en cuenta de manera general para la elaboración de una exportación, y seguimos con nuestra presentación como agencia de aduanas de HL Global Forwarding en Colombia. Contamos con cobertura a nivel nacional con 8 oficinas, la principal en Bogotá. Tenemos cobertura en la costa atlántica con oficinas en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Tenemos cobertura también en Buenaventura, hacia el Océano Pacífico. En el interior tenemos oficinas en Medellín, en Cali, Pereira y, como les decía, con la principal en Bogotá. Prestamos servicios de trámites aduaneros, contamos con una plataforma tecnológica para la presentación de todos nuestros procesos de aduana. Hay algunas agencias de aduana que las SAES las hacen directamente en Muisca. Nosotros tenemos un programa interno que nos permite agilizar el proceso de exportación, la elaboración de las SAES y demás documentos. Contamos con perfiles especializados en normatividad, en restricciones,
como saben, soy el líder del equipo de compliance y asuntos regulatorios. Tenemos todo un sistema de control respecto a temas de seguridad. Tenemos un modelo de monitoreo y control, medición y gestión a través de indicadores de gestión o KPIs. Y también tenemos visibilidad, acompañamiento, asesoría permanente respecto a cambios en la normatividad que va saliendo respecto a comercio exterior. Contamos con certificaciones internacionales CITIPAT. Tenemos la certificación ISO 22301 en cuanto a continuidad del negocio. Nuestra última autorización como operador económico autorizado bajo la modalidad de agencia de aduanas respecto a la facilitación y seguridad de la cadena logística. Continuamos con preguntas frecuentes que nos realizan nuestros clientes y es el papel que desempeña una agencia de aduanas cuando otras autoridades inspeccionan la mercancía en exportación. Como les decía, ante cualquier autoridad de control, nuestro papel es actuar como declarantes de la mercancía. ¿Qué significa? Que bajo nuestro rol como auxiliares de la función pública, garantizamos que los documentos que se presentan, así como la información de la solicitud de autorización de embarque y demás documentos, son correctos, transparentes y corresponden con la real motivación de la exportación. Otra de las preguntas que nos generan, ¿es obligatorio contar con un agente de aduana para la exportación o el trámite aduanero se puede realizar de manera directa? A esta pregunta, con la entrada en vigencia del decreto 1165 del 2019, es nuestro marco legal, la última actualización del estatuto aduanero, sí es posible que un exportador realice directamente sus operaciones, pero si lo hace, igualmente debe responder por todas las obligaciones y responsabilidades que se tiene como declarante. Es decir, si una agencia de aduanas actúa, esta actúa como declarante bajo todas las responsabilidades y obligaciones que tiene la figura de declarante. Si es el exportador quien define hacerlo de manera directa, pues este igualmente debe responder por esas obligaciones. Y ya con esto damos finalización a nuestra charla. Quiero compartirles un mensaje que para mí es muy impactante cuando se decide iniciar un negocio de comercio exterior y queremos ir más allá de las fronteras. Es que si mi mente puede concebirlo y mi corazón puede creerlo, entonces puedo lograrlo. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Diana, muchísimas gracias por tu intervención y esperamos que sea pues de muy valiosa pues la información que podemos hoy compartirle a nuestros empresarios y a todos, digamos, las personas que quieren comenzar con todos esos procesos logísticos y que vean que existen empresas que pueden ayudarles a que esos procesos sean más fáciles. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en otra oportunidad. Mil gracias.